Nos ves en las milongas, en los festivales del mundo. Tocamos para que bailes. Hacemos el tango que suena hoy. Lo reinventamos, lo celebramos. Comienza Gotam TV, el programa de los grupos y orquestas de tango milonguero. Porque queremos estar cerca, porque el tango se lo merece. Gotam TV, el tango es ahora. Es ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otro programa de Gotam TV, acá desde las instalaciones de Olivero Girondo, de la mano con el agradecimiento muy fuerte a Analía Goldberg por permitirnos estar en este espacio. Esta noche, con la compañía de Aram Pizzini, estamos con él. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aram? Bien, todo bien. Bueno, él pertenece, pianista, ¿correcto? ¿Por ahora? Por ahora. Es pianista de la Orquesta de los Reyes del Tango. Esta orquesta, como sabemos, formada en 1992, a la cual afluyeron músicos de otras grandes orquestas de la historia de nuestro tango. Contame, Aram, vos sos el más joven actualmente de la orquesta. Bueno, ahí el concepto de juventud hace tiempo que ya lo cambié. Cuando entré a la orquesta, justamente, los muchachos tienen una trayectoria muy importante, pero en cuanto a la edad, no parecen de su edad. Tal cual. Y es al revés. Yo me canso primero y ellos siguen y siguen y siguen. Y esa forma de ser realmente me ha cambiado el concepto de juventud. Claro que sí. ¿Vos hace cuánto tiempo que estás en la orquesta? Hace 10 años estoy en la orquesta, así que me siento 10 años más viejo, pero entiendo esto de que los muchachos tienen como para rato, cuerda. Sí, bueno. Ser pianista de una orquesta revisionista del estilo de D'Arienzo es todo un tema. ¿Vos cómo lo encarás? Bueno, en un principio me sacudió. El tema de este estilo, justamente el de D'Arienzo, para los pianistas muchas veces terminamos a las piñas con las partituras y bueno, el estilo demanda cierta técnica que se adquiere, por supuesto, pero no es fácil. Más de uno capaz que ha subestimado a esa forma de tocar que la planteó Salamanca en la orquesta de D'Arienzo. El que más se notó en la orquesta fue él. Y bueno, imitarlo a Salamanca no es para cualquiera, así que es difícil, nos cuesta. Claro. Pararse en los zapatos de cualquiera de estos grandes monstruos que nos dejaron de la historia del tango es toda una responsabilidad. Bueno, ante la posibilidad de reapertura de toda la movida del arte y de poder salir a tocar, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo te planteas la situación a futuro en estos tiempos? Bueno, la reapertura de las cosas, en este caso, en el caso de la orquesta, que son muchachos, como te dije, muy jóvenes, hay que esperar porque estamos guardándonos para después de la vacuna. Hay que cuidarse mucho y esperemos que sea pronto. Hay muchas ganas de volver al escenario, cada uno cuidándose en su casa, esperando ese momento. Claro, ¿hicieron alguna experiencia online ya? No porque, como te digo, cada uno está en su casa. Lo que se podía hacer tiene que ver con trasladarse a algún espacio y no lo quisimos hacer para preservar a los muchachos. ¿Trajiste material para disfrutar? ¿Algo para ver? ¿Algún videito? Sí, trajimos un video que es en la casa de los Reyes del Tango, que fue la ideal, en la Milonga del 40. Todos los sábados era un ciclo que se hacía y que bueno, estábamos en familia, realmente toda la milonga compartía y llegábamos temprano, nos íbamos tarde. Era un placer estar en familia, se extraña muchísimo porque la confitería cerró hace un tiempo, bueno, se está remodelando, esperemos que vuelva, pero nos sentimos como que nos falta ese espacio donde los Reyes del Tango casi todos los sábados terminábamos la noche por lo menos en la Milonga del 40 de María Peralta, la manager de la orquesta justamente, y era una hermandad. Buenísimo, entonces vamos a escuchar 9 de julio. De Padula, 9 de julio, y la versión que es anterior a los años 40, pero como te aclaro, los Reyes del Tango hacen la época del 40, todo D'Arienzo del 40, esa versión es del 39, 38 si no me equivoco, y no es muy conocida, por eso es digna de escuchar. Bueno, adelante, escuchemos por favor.
Escuchamos a los Reyes del Tango haciendo 9 de julio y volvemos. Bueno, los Reyes del Tango forman parte de este movimiento cultural, de esta agrupación que es Gotam. Particularmente tu participación permitió que se hagan encuentros y se haga este streaming, este gran maratón de streaming hace unas semanitas y que va a también ser publicado prontamente. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo lo lograste? Bueno, sí, los Reyes del Tango siempre quisieron participar y siempre estuvieron muy unidos a los otros músicos. De hecho, tienen para contar de muchísimos músicos y de experiencias y de encuentros. Creo que es infinito lo que tienen para contar. Así que es todo esto que se genere desde Gotam, ellos están muy contentos de que esté la orquesta presente. Bueno, y por otro lado yo soy sonidista, soy técnico y pudimos llevar adelante esto porque era una necesidad. Cuando me invitaron a Gotam yo sentí la responsabilidad de colaborar porque vi el trabajo que estaba armado, vi un gran colectivo y bueno, pensé en qué podía colaborar y justo vi ese hueco que faltaba de la técnica y demás y que querían salir a hacer streaming las orquestas y no se podía. Fue muy difícil este año y de a poquito en septiembre se empezó a abrir, se empezó a ver la posibilidad de tener algunos permisos para poder llevar adelante fechas, pero eran de menos gente, eran de 4 personas, obviamente las orquestas y los grupos no estaban ahí adentro. Así que bueno, se fue abriendo un poco más, pero se me ocurrió más que nada colaborar con la técnica. Nosotros somos un grupo de trabajo, la gente que labura conmigo, donde tenemos desde sonido digital hasta cámaras. Y bueno, de hecho estamos trabajando con los streaming, no solamente hacemos el género de tango, hacemos otros géneros también. Y bueno, veníamos haciéndolo y pedimos permiso, nos faltaba el espacio, como para tener todo armado y hacer esa maratón que decís, de una tirada o de 2. El permiso lo pedí en una escuela donde yo soy docente, tengo la suerte de tener ese espacio y bueno, el consejo escolar otorgó, el director otorgó y muy contentos porque en esa escuela todos los años se llevan adelante milongas y este año por supuesto faltó el tango, que es una característica de una parte pedagógica de la escuela, mostrar nuestra cultura. Bueno, faltó, pero estuvo presente con este falso vivo, el streaming, que no es porque se va a reproducir después, pero se llevó adelante con 6 orquestas. Las orquestas fueron el Cuarteto Mulenga, Dramática Tango, Pablo Valle Sexteto, Auténtica Milonguera, Los Herederos del Compás y la Sanssouci. Eso fue de una tirada sola y la verdad, el óxido que traían de los meses no se notó, estuvo muy lindo. Se sintió un clima de compañerismo a pesar de la lluvia que amenazaba con interrumpirnos en el tinglado del Zoom. Se sentían las ganas de tocar, digamos. Por supuesto, se nos atrasó, nos retrasamos un poquito por cuestiones de descarga de memorias y demás, de los videos, pero se terminó tarde pero con gusto. Fue un placer verlos a todos nuevamente y cruzarnos y charlar 2 palabras, a pesar de que estaba todo estipulado para que no se acumule gente y bueno, todo se desarrolló de una manera muy linda porque había muchas sonrisas y me quedo con eso, más allá del producto que estuvo, por suerte estuvo bien llevado adelante y no hubo inconvenientes. Buenísimo, ¿y habrá una segunda oportunidad? ¿Una segunda vez? Sí, es factible que sí. Hay que buscar los espacios, en este caso el espacio ahora se está ocupando para otra cosa porque comienzan las clases. Pero bueno, comienzan las clases, hay algunas clases presenciales, quiero decir, ya termina el año. Así que bueno, veremos en enero si nos autorizan nuevamente. Bueno, y contanos ahora para terminar, ¿hay alguna sorpresa que traigan los Reyes? ¿Algún proyecto nuevo? Por ahora no, está pensado grabar, que hace tiempo que no graban los Reyes. Tenemos pensado grabar y tenemos pensado volver a lo que quedó trunco antes de la pandemia, en marzo, que íbamos a ir a una gira por Estados Unidos y teníamos una fecha en Montevideo que, bueno, queda pendiente y estamos esperando volver. Bueno, muchas gracias Aram por tu visita y bueno, por todas las nuevas que nos trajiste. Muchas gracias por la oportunidad que brindaste allá de las grabaciones, de esta maratón de grabaciones de orquestas. Fue un placer para mí, gracias a ustedes y
un gusto estar acá en Gotham TV. Adelante con todo porque está muy bueno el programa, está muy bueno toda la producción que están haciendo y aparte el trato. Yo quiero mandarle un saludito a Eugenia, que es la productora y está en todo. Es una genia, muy amable. Muchas gracias, Eugenia. Ahí celebra colgada del ventilador esta hora. Bueno, no, la verdad que sí, es un trabajo entre muchos que estamos haciendo con esfuerzo para colaborar con el colectivo. Así que, y para entre todos poder llevar adelante y visualizar nuestro trabajo como músicos de tango. Bueno, nos vamos, cerramos esta entrevista con otro tema de los Reyes del Tango, el tango El Simpático, allá desde el Show Center, el Team Show Center en Estambul. Sí, un lugar hermoso que tuvimos la suerte de estar 3 veces y en ese teatro que alberga 2000 personas siempre está lleno por el tango. Es increíble y tenemos la suerte, siempre lo llevo a los maestros al café del teatro y vemos entrar la gente y la gente que entra al teatro muchas veces pasa por la puerta, lee que hay tango y ahí se mete y entra. Es increíble ver cómo se llena el teatro porque vienen a buscar tango. Estambul. Bueno, damas y caballeros, muchas gracias. Entonces nos vamos, escuchemos El Simpático. Otro programa de Gotham TV aquí en Oliverio Girondo. Hoy nos acompaña Hugo Hoffman. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, acá contento de ir volviendo al ruedo de a poco. De a poco empezar a salir a tocar, es algo que extrañábamos tanto. Sí, sí. Y encima una entrevista para agregarle. Ahí está. Bueno, vos arreglás y dirigís el quinteto, Bohemia Quinteto, perdón. Sí, en general, bueno, tocamos desgrabaciones de tangos tradicionales, hacemos arreglos y dirijo. En realidad, la dirección es simbólica, entre todos más o menos vamos armando el repertorio y las decisiones las vamos tomando en conjunto y por ahí las últimas decisiones las tomo yo, de alguna manera como director. Pero entre todos armamos el sonido
de Bohemia. Bueno, dentro de su repertorio tienen composiciones nuevas, ¿sí? Por ejemplo, a Osvaldo Peredo, que es, bueno, sí, todos sabemos quién es. ¿Cómo es tu vínculo bueno, con Osvaldo? a Osvaldo Peredo lo conozco hace unos 6 años, 7 años, 6 años, ponele, desde que empezó la Almagro, la orquesta típica Almagro, que todos la deben conocer, que fue una gran orquesta. Yo estuve en el último tiempo de la orquesta de Almagro, y bueno, él cantaba ahí lo empecé a conocer. Después yo estoy en Tango Bardo, que es un cuarteto, y él suele cantar un montón con nosotros. Así que tengo una relación muy muy cercana, no solo de la música, sino de amistad también. Osvaldo Pérez es un gran cantante y una gran persona que es como el cantor escuela que le decimos todos de Buenos Aires, y que tiene apenas 90 años. Cuando yo escribí ese tango, que hace poco lo escribí, se llama A Osvaldo Peredo, no sé por qué, pero cuando lo terminé de escribir y dije, bueno, ahora hay que ensayarlo, se me vino a la cabeza Osvaldo Peredo y dije, sí, tiene que tener un tango Osvaldo, y bueno, es humilde así, homenaje a Osvaldo. No, y se nota que es una personalidad muy querida, porque digamos, no es la única composición que tiene dedicada a Osvaldo. Así que, tiene varias. Sí. Pero bueno, están también trabajando en un nuevo disco. Estamos trabajando en un nuevo disco que ya está grabado, que ya está por salir a la cancha. Bueno, nos agarró la pandemia y ahora se está mezclando, pero ya pronto sale. Así que sí, se llama Entrador, que es el primer tema que tocamos. Y lleva el nombre de Entrador también el disco. Muy bien. Bueno, y están preparándose ya para la próxima gira. Y para la próxima gira, cuando que quedó en suspenso ahí. Sí, nos agarró justo. En mayo teníamos la gira. Era una gira muy linda por Italia, por Alemania, y vamos a estar en Austria, en el festival La Locura. Bueno, iba a ser muy lindo. Teníamos muchas fechas programadas. Quedó en suspenso, pero hasta los pasajes quedaron en suspenso. Así que bueno, volveremos en octubre. Ya está planeada la gira, si la pandemia lo permite. Vamos a girar, vamos a presentar discos, está todo para que se dé, básicamente. Buenísimo. Sí. Bueno, y ahora con Bohemia Quinteto van a tocarnos unos temas, así que... Vamos a tocar unos temas, así que 5 temas que están buenísimos, arreglos, desgrabaciones y composiciones también. Buenísimo. Mezclado. Bueno, entonces te acompañamos al escenario. Dale. Vamos a escuchar a Bohemia Quinteto. No sé si ya habrán afinado los músicos ahí. Están no ahí sé. preparándose, sí. Sí. Además, tenemos la voz de Florencia Cosani. Florencia, gran cantante, que le vino justo al quinteto porque que se ensambla perfectamente para el repertorio que hacemos. Es una voz muy muy linda, canta muy bien, así que para que la escuchen, y el que quiere que la baile también, ¿no? Bueno, Hugo, te invito a Un que placer. vayamos para el escenario. Vamos al escenario. Dale. Muchas gracias. Adelante.
Aquella noche larga maduró la torta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes de aquel cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará. Bien lo sé, aquel frío alucinante de un instante me cegó. Fue en un viento de locura sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Era la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Era el remanso fiel y duende soñador y caminero en flor. Era mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no será jamás aroma de rosal, frescor de manantiales, mi destino. Solo será la voz que me haga recordar que en un instante atrás te hice llorar.
del pescante, mientras ando traqueteando, voy soñando con su amor. Quien me espere, nadie estará ni a mi retardo, para mí siempre es temprano para llegar. No te apures, cara blanca, que al final me quedo solo y la noche va cayendo y en su sombra los recuerdos lastiman más. Me achica el corazón salir del corralón porque me sé perdido. Me tienta la ilusión que ofrece el bodegón en su copa de olvido. Caña la pena, llama que me abraza mal, que no remedia pena, que se agranda siempre lo mismo. Voy para olvidarla y entre caña y caña la recuerdo más.
hemos llegado al final de esta cuarta y última edición de la primera temporada de Gotham TV. Agradecemos profundamente a Analía Goldberg, creadora y alma mater del mítico espacio tanguero que nos alberga, Oliverio Girondo. Gracias también a los compañeros y colegas que se acercaron a compartir sus propuestas musicales para esta ocasión. Desde Gotham TV buscamos cultivar y sostener el espíritu de la milonga porteña, aún y sobre todo en estos tiempos turbulentos en los que tal encuentro no puede celebrarse. Esperando la vuelta es que se nos ocurre acercarles vía web el tango que suena hoy. Quienes quieran colaborar con este proyecto fácilmente lo van a poder hacer con solo cliquear en los links que aparecen en pantalla a continuación. Mientras planeamos la segunda temporada, les recordamos que nos sigan en Facebook e Instagram, Gotham, grupos y orquestas de tango milonguero, y que le den me gusta a estos videos en YouTube, comenten y compartan en sus redes con sus amigos y amigas para colaborar con que esta idea crezca. Muchas gracias y hasta la próxima.